En el vasto teatro del cielo, donde los signos del zodiaco representan fuerzas arquetípicas que se entrelazan con el destino humano, Libra surge como la encarnación del equilibrio, de la justicia y de la armonía entre contrarios. Regido por Venus, portador de una sensibilidad estética refinada y una inclinación natural hacia la conciliación, Libra simboliza la balanza que busca medir cada acto, cada palabra y cada emoción. Sin embargo, toda fuerza luminosa proyecta una sombra. En esa sombra habitan quienes sienten una profunda aversión hacia la esencia libriana. La hostilidad hacia Libra no nace siempre de la malicia consciente, sino del choque entre naturalezas cósmicas incompatibles. En el firmamento zodiacal existen espíritus forjados en la contundencia, en la inmediatez, en la batalla directa contra la realidad. Para tales temperamentos, la diplomacia de Libra puede parecer debilidad, su constante búsqueda de equilibrio puede interpretarse como indecisión, su deseo de armonía, como evasión del conflicto inevitable que otras energías consideran necesario para crecer. En la dimensión astrológica, la oposición más famosa se alza entre Libra y Aries. Aries representa el impulso primario, el fuego que se lanza hacia adelante sin mirar atrás. Libra representa la pausa que reflexiona antes de actuar. Cuando estas energías se encuentran, el choque puede ser tan intenso como una colisión entre estrellas. Quienes vibran con la energía ariana pueden percibir a Libra como demasiado calculador, demasiado preocupado por agradar, demasiado distante de la crudeza del combate que Aries considera la verdadera escuela de la vida. También existen quienes, desde la intensidad emocional o desde la dureza pragmática, sienten que la naturaleza libriana es excesivamente idealista. Para estas fuerzas, el universo no se sostiene por equilibrio sino por poder, estrategia o resistencia. Así surge el resentimiento contra el portador de la balanza, pues su mera presencia recuerda que la violencia, la imposición o el caos no son las únicas maneras de ordenar el mundo. Desde una mirada épica, la figura de Libra aparece como un guardián silencioso en medio de un campo de batalla cósmico. Mientras otros signos conquistan territorios, acumulan riquezas o dominan voluntades, Libra se mantiene sosteniendo la balanza invisible que evita que el universo caiga en el desorden absoluto. Quienes odian a Libra muchas veces luchan contra ese símbolo, porque la balanza representa un límite para la fuerza desmedida, un recordatorio de que todo exceso termina reclamando compensación. En los mitos astrológicos, el equilibrio siempre provoca incomodidad en quienes viven del desequilibrio. La armonía irrita a quienes prosperan en la confrontación constante. La diplomacia desconcierta a quienes solo conocen el lenguaje de la imposición. Por eso la figura libriana puede convertirse en blanco de críticas, se le acusa de indecisión, de superficialidad, de querer agradar a todos. Pero bajo esa crítica suele ocultarse otra verdad más profunda, la dificultad de aceptar una energía que busca reconciliar aquello que otros prefieren mantener dividido. Existe también una dimensión psicológica en esta oposición. Libra, al reflejar constantemente los distintos puntos de vista, obliga a quienes le rodean a mirar más allá de su propia certeza. Para algunos espíritus esto resulta liberador, para otros, profundamente incómodo. Aquellos que odian a Libra a menudo reaccionan contra ese espejo que revela contradicciones internas y muestra que ninguna perspectiva posee la totalidad de la verdad. En el gran relato del zodiaco, la tensión entre Libra y quienes lo rechazan forma parte del equilibrio universal. El cosmos no se compone únicamente de armonía, también necesita conflicto para evolucionar. Libra, sin embargo, recuerda que incluso el conflicto debe someterse a una ley más alta, la del equilibrio final que restaura la justicia entre fuerzas opuestas. Así, mientras en el cielo continúan girando las constelaciones y las energías zodiacales siguen tejiendo el destino de los seres humanos, la balanza de Libra permanece suspendida entre la luz y la sombra. A su alrededor se alzan voces que la critican, la desafían o incluso la odian. Pero en el silencio del firmamento persiste una certeza antigua. Cada vez que el mundo se inclina demasiado hacia un extremo, la balanza vuelve a levantarse para recordar que el verdadero poder del cosmos no reside en dominar, sino en equilibrar. En los antiguos relatos simbólicos del cielo, la balanza de Libra no fue concebida simplemente como un instrumento de medición, sino como un artefacto sagrado capaz de pesar las fuerzas invisibles del alma. Esta imagen posee una dimensión más profunda que rara vez se menciona. La presencia de Libra recuerda que el universo entero se mantiene suspendido en una delicada arquitectura de proporciones. Cuando esa arquitectura se percibe, la mente humana se enfrenta a una idea inquietante: ninguna voluntad puede imponerse sin provocar una reacción compensatoria. Para quienes desean dominar, controlar o avanzar sin restricciones, esta verdad se vuelve incómoda.
El rechazo hacia Libra nace entonces del temor inconsciente a la ley cósmica del equilibrio. Existe además una paradoja que alimenta la animadversión hacia esta energía zodiacal. Libra, al buscar armonía, obliga a enfrentar tensiones que muchos preferirían ignorar. Mientras otros signos pueden descargar su energía en una dirección clara, la conquista, la creación, la transformación o la defensa, Libra se mueve en el terreno más complejo, el de la reconciliación entre fuerzas opuestas. Este proceso no es pacífico ni sencillo. La balanza solo puede equilibrarse cuando cada peso se reconoce con honestidad. Por ello, la presencia libriana suele sacar a la superficie disputas latentes, rivalidades ocultas o verdades que permanecían enterradas bajo la comodidad del silencio. Dentro de la mitología astrológica se habla también de la incomodidad que provoca la belleza venusina que acompaña a Libra. Venus no solo otorga sensibilidad estética, también simboliza la capacidad de crear armonía donde antes reinaba el caos. Para ciertos temperamentos más ásperos o combativos, esa elegancia puede interpretarse como fragilidad o artificio. Sin embargo, desde la perspectiva del cosmos, la belleza no es debilidad sino orden. Las proporciones que sostienen una obra de arte son las mismas que sostienen las órbitas de los planetas. Quien desprecia esa armonía suele estar reaccionando contra una fuerza que no comprende del todo. Otro aspecto profundo se encuentra en la relación de Libra con la justicia universal. En muchas tradiciones simbólicas la balanza aparece en el juicio de las almas, pesando las acciones de los mortales frente a la pluma de la verdad o frente a la medida de la ley cósmica. Este símbolo introduce una dimensión moral que puede despertar resistencia. Aquellos que rechazan la energía libriana a menudo perciben, de forma instintiva, que su presencia implica evaluación, reflexión y responsabilidad. No es la justicia punitiva lo que Libra representa, sino la restitución del equilibrio entre causa y consecuencia. Sin embargo, incluso esa forma elevada de justicia puede resultar perturbadora para quienes prefieren que las acciones permanezcan sin medida ni reflexión. También existe un elemento de incomprensión en torno al silencio estratégico de Libra. Mientras otros signos proclaman sus intenciones con claridad o defienden sus posiciones con fuerza visible, Libra observa, compara y analiza. Este gesto contemplativo puede ser interpretado como frialdad o cálculo. No obstante, en la lógica del zodiaco esa pausa contiene una sabiduría particular. Antes de que una decisión se incline hacia un lado de la balanza, Libra busca comprender el peso total de la situación. Esa paciencia mental suele irritar a quienes viven bajo el impulso de actuar sin demora. La narrativa épica del zodiaco revela que la existencia de adversarios es necesaria para que cada signo descubra su verdadera fuerza. En el caso de Libra, la oposición y el rechazo funcionan como un crisol. Cuando la balanza es cuestionada, cuando su búsqueda de armonía es interpretada como debilidad, surge la oportunidad de demostrar que el equilibrio no es pasividad sino dominio interior. Mantener la serenidad entre fuerzas enfrentadas requiere una fortaleza que pocas energías poseen. En ese sentido, el conflicto con quienes desprecian la energía libriana forma parte del drama cósmico que impulsa la evolución espiritual. El universo no busca la uniformidad absoluta, busca una armonía dinámica donde cada fuerza encuentre su lugar. Los detractores de Libra representan la presión que obliga a la balanza a afirmarse con mayor claridad. Y en esa tensión aparece una enseñanza fundamental: la verdadera armonía no consiste en evitar el conflicto, sino en transformarlo en una proporción más justa. Así continúa girando la rueda zodiacal. Entre el impulso ardiente de quienes prefieren la confrontación directa y la calma reflexiva de la balanza que busca el punto medio, el cosmos mantiene su danza eterna. Libra permanece en ese centro invisible, recordando que incluso en medio de la discordia más intensa existe siempre una posibilidad de equilibrio, una medida secreta que tarde o temprano vuelve a restaurar el orden del universo. En el tejido simbólico del zodiaco existe otra dimensión menos evidente en torno a la figura de la balanza, el poder de la mediación como fuerza transformadora. En muchas narrativas astrológicas, Libra aparece cuando las fuerzas del cielo han alcanzado un punto crítico de tensión. No es la energía que inicia la tormenta ni la que arrasa con ella, sino la que emerge cuando la tempestad ha revelado la necesidad de una nueva forma de orden. Por esa razón, quienes sienten aversión hacia Libra a menudo pertenecen a energías que prosperan en la intensidad del conflicto. Para ellas, la mediación parece un obstáculo para la victoria absoluta que desean alcanzar. Sin embargo, el simbolismo profundo revela que la mediación no es neutralidad vacía. La balanza no flota en el vacío, se mantiene suspendida porque comprende el peso real de cada fuerza.
Esta comprensión otorga a Libra una influencia silenciosa que a veces inquieta a otros temperamentos zodiacales. Allí donde otros signos emplean la fuerza directa o la estrategia visible, Libra puede inclinar el destino mediante una decisión aparentemente pequeña, una palabra que reconcilia, una alianza inesperada, una perspectiva que redefine el escenario entero. Existe también un aspecto relacionado con el tiempo cósmico que explica ciertas tensiones alrededor de Libra. La posición de este signo en la rueda zodiacal coincide con el momento del equinoccio de otoño en el hemisferio norte, cuando el día y la noche alcanzan una igualdad perfecta. Ese instante representa una frontera sagrada entre ciclos. La luz comienza a retirarse lentamente y la oscuridad inicia su ascenso. Este equilibrio tan preciso recuerda que toda expansión debe eventualmente encontrar su contraparte. Para quienes desean prolongar indefinidamente el dominio de una sola fuerza, ya sea la luz del éxito, el fuego del impulso o la intensidad emocional, el símbolo de ese equilibrio puede despertar resistencia. También se manifiesta una dimensión psicológica más profunda. Libra posee la capacidad de reflejar las dinámicas invisibles entre las personas. Allí donde existen tensiones no expresadas, rivalidades silenciosas o desequilibrios en las relaciones, la presencia libriana actúa como un espejo. Muchos perciben este espejo sin comprender su origen. Lo que surge entonces es una incomodidad que a veces se transforma en rechazo. La balanza revela lo que estaba oculto, y esa revelación puede resultar incómoda para quienes preferían mantener ciertas distorsiones intactas. En la épica zodiacal, esta capacidad de reflejo convierte a Libra en un guardián de la diplomacia cósmica. Mientras algunos signos construyen imperios personales o atraviesan las fronteras del destino con audacia, Libra teje puentes entre territorios enfrentados. La historia simbólica del zodiaco sugiere que sin estos puentes las conquistas y las victorias terminarían destruyéndose unas a otras. La balanza preserva la posibilidad de continuidad, recordando que el triunfo absoluto de una fuerza suele conducir al colapso del sistema que la sostiene. Otra faceta que raramente se explora es la relación entre Libra y la estrategia silenciosa. Bajo la apariencia de calma y cortesía se oculta una inteligencia capaz de comprender las dinámicas sociales con extraordinaria precisión. Esta percepción permite anticipar movimientos, suavizar conflictos antes de que estallen y redistribuir influencias de forma casi imperceptible. Para ciertos temperamentos más impulsivos, esta habilidad puede parecer misteriosa o incluso sospechosa. De ahí que el rechazo hacia Libra también pueda surgir del desconcierto ante una forma de poder que no se basa en la imposición directa. En el escenario cósmico más amplio, la tensión entre quienes rechazan la energía libriana y quienes la encarnan refleja una ley fundamental del universo: toda armonía debe aprender a sostenerse frente a la presión del desequilibrio. La balanza no existe para eliminar el conflicto, sino para integrarlo dentro de una estructura más amplia. Cada desafío que recibe fortalece su capacidad de mantener la proporción correcta entre fuerzas opuestas. Por ello, dentro de la narrativa astrológica, la figura de Libra no se debilita ante la hostilidad. Al contrario, cada resistencia que encuentra confirma la necesidad de su presencia. En un cosmos donde innumerables energías buscan expandirse sin límites, la balanza recuerda que la verdadera grandeza no consiste en inclinar el mundo hacia un solo lado, sino en sostenerlo en el punto exacto donde todas las fuerzas pueden coexistir sin destruirse mutuamente. Así continúa la danza celeste. Mientras las constelaciones giran lentamente en el océano de la noche, la balanza permanece suspendida como un símbolo de equilibrio indestructible. Frente a ella se levantan voces que la cuestionan, fuerzas que intentan inclinar el destino hacia un extremo u otro. Pero en el silencio profundo del universo permanece una verdad constante: cada vez que el caos amenaza con dominar, la balanza vuelve a erguirse para restaurar la medida secreta que mantiene vivo al cosmos. En la arquitectura simbólica del zodiaco también existe una dimensión vinculada al destino colectivo que rara vez se explora cuando se habla de la energía de la balanza. Libra no solo representa el equilibrio entre individuos, sino la búsqueda de proporción dentro de comunidades enteras. Allí donde las sociedades se inclinan hacia la injusticia, el abuso de poder o la ruptura de la cooperación, surge la necesidad de la energía libriana como principio restaurador. Este principio no siempre es comprendido por todos los espíritus. Aquellos que se benefician del desequilibrio o del dominio unilateral suelen percibir esa restauración como una amenaza a su posición. La animadversión hacia Libra también puede surgir cuando la balanza introduce una visión más amplia del conflicto. Muchos enfrentamientos humanos se sostienen sobre la convicción de que una sola parte posee toda la razón.
La energía libriana desafía esa certeza absoluta al recordar que cada situación contiene múltiples perspectivas. Esta revelación, lejos de ser cómoda, puede desestabilizar estructuras mentales muy arraigadas. Cuando alguien siente que su verdad exclusiva está siendo cuestionada por una mirada más equilibrada, la reacción inmediata puede ser el rechazo hacia quien sostiene esa balanza invisible. Otro aspecto poco mencionado se encuentra en la relación de Libra con el arte de la proporción. En el universo simbólico, la proporción no es únicamente estética, es una ley que gobierna la estabilidad de todas las cosas. Los templos antiguos, las obras maestras de la arquitectura y las formas que sobreviven al paso de los siglos se sostienen sobre relaciones armónicas entre sus partes. Libra encarna esa comprensión instintiva de las proporciones correctas. Quienes se oponen a esta energía suelen estar impulsados por fuerzas más caóticas o desbordadas, energías que buscan expandirse sin considerar las consecuencias estructurales de ese crecimiento. En el plano interior, la presencia de Libra despierta una forma particular de conciencia. Este signo obliga a contemplar la propia dualidad. Dentro de cada ser humano existen impulsos opuestos, deseo y prudencia, ambición y empatía, independencia y necesidad de cooperación. La balanza no elimina esas tensiones, pero las hace visibles. Para algunos espíritus esta revelación resulta enriquecedora, para otros puede ser incómoda porque rompe la ilusión de una identidad simple y absoluta. De ahí que el rechazo hacia Libra pueda surgir cuando alguien se resiste a aceptar la complejidad de su propia naturaleza. En la narrativa épica del zodiaco también aparece la figura del equilibrio como una prueba de madurez espiritual. Muchos signos comienzan su recorrido dominados por una energía intensa y unidireccional, el impulso, la emoción, la ambición o la transformación. Libra representa un punto del viaje donde el alma debe aprender a integrar esas fuerzas sin dejar que una sola gobierne el destino completo. Quienes todavía se identifican plenamente con una única energía pueden sentir que esta integración amenaza su identidad. La balanza entonces se convierte en un símbolo que provoca resistencia porque invita a trascender la unilateralidad. Otro elemento profundo se manifiesta en la diplomacia como forma de valentía silenciosa. En muchas culturas la valentía se asocia con la confrontación directa, con la victoria visible en el campo de batalla o con la imposición de la voluntad. La energía libriana revela otro tipo de coraje, el de sostener el diálogo cuando el conflicto parece inevitable, el de defender la armonía incluso cuando la tensión crece, el de buscar acuerdos donde otros solo ven rivalidades irreconciliables. Esta forma de fortaleza puede resultar incomprendida por quienes consideran que la verdadera fuerza solo se expresa a través de la dominación. En el gran escenario cósmico, la existencia de quienes rechazan la energía de la balanza también cumple una función. El universo no mantiene su equilibrio por la ausencia de tensión, sino por la interacción constante entre fuerzas opuestas. Cada crítica dirigida hacia Libra pone a prueba su capacidad de sostener la armonía en medio de la presión. Cada intento de inclinar el mundo hacia un extremo refuerza la importancia de mantener un centro estable. Así, en la mitología silenciosa que recorre las constelaciones, la balanza continúa suspendida entre los extremos del destino. A su alrededor se mueven energías ardientes, intensas, transformadoras o desafiantes. Algunas la comprenden, otras la cuestionan, otras incluso la combaten. Pero en el flujo profundo del cosmos permanece una certeza inalterable: cuando el universo se aproxima al exceso, cuando las fuerzas se desbordan más allá de su justa medida, la energía del equilibrio vuelve a manifestarse. Y en ese instante, la balanza no se inclina por debilidad ni por complacencia, sino por sabiduría. Porque el verdadero poder del equilibrio no consiste en evitar las tensiones del mundo, sino en convertirlas en una armonía más vasta, capaz de sostener la continuidad del orden cósmico. En la memoria simbólica del cielo también existe una relación profunda entre la energía de la balanza y el arte de la legitimidad. Muchas fuerzas del zodiaco buscan conquistar, transformar o dominar, pero Libra se asocia con algo distinto: la aceptación de una autoridad basada en la justicia percibida. Cuando el equilibrio se mantiene, incluso los espíritus más combativos reconocen que la medida ha sido justa. Sin embargo, cuando alguien desea imponerse sin someterse a ninguna medida superior, la presencia de Libra se convierte en un obstáculo silencioso. En ese punto nace otra raíz del rechazo: la incomodidad frente a una energía que no puede ser manipulada por la fuerza ni seducida por el exceso. Existe además un aspecto ligado al misterio de la simetría universal. El cosmos está lleno de patrones donde lo opuesto encuentra correspondencia: día y noche, expansión y contracción, impulso y reflexión.
Libra representa la conciencia de esa simetría. Para ciertos temperamentos más radicales o extremos, esta conciencia puede parecer una limitación. Las energías que viven para la intensidad absoluta suelen ver el mundo en términos de victoria o derrota, de avance o retroceso. La balanza introduce una visión distinta, donde la verdadera estabilidad surge cuando los extremos se contienen mutuamente. Quienes rechazan esta perspectiva a menudo sienten que su impulso pierde protagonismo en un sistema donde todo debe encontrar proporción. También se manifiesta una dimensión relacionada con la reputación y el reconocimiento social. Libra posee una sensibilidad natural hacia la percepción colectiva, hacia la forma en que las acciones resuenan dentro del tejido social. Esta cualidad permite comprender las dinámicas de prestigio, cooperación y confianza que sostienen a las comunidades humanas. Para algunos signos más independientes o más intensos emocionalmente, esta atención al equilibrio social puede interpretarse como una preocupación excesiva por la aprobación externa. Pero en la lógica simbólica del zodiaco, la armonía social no es superficialidad, es el cemento invisible que permite que los grupos sobrevivan a las tensiones inevitables de la convivencia. Otro aspecto menos visible se encuentra en la relación de Libra con la pausa estratégica del destino. Mientras muchas energías zodiacales se definen por su capacidad de iniciar o concluir procesos, Libra ocupa el territorio intermedio donde las decisiones deben madurar antes de ejecutarse. Ese espacio de reflexión no siempre es comprendido. Para las fuerzas que se alimentan del movimiento constante, detenerse para ponderar puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, desde una perspectiva cósmica, la pausa es parte del equilibrio universal. Incluso los astros atraviesan momentos de aparente quietud antes de iniciar nuevos ciclos. La narrativa épica del zodiaco también sugiere que Libra custodia el puente entre la individualidad y la cooperación. En los primeros tramos del viaje zodiacal, cada signo desarrolla su identidad, su voluntad y su poder personal. Pero a medida que la rueda avanza surge una pregunta más profunda: ¿cómo convivir con otras voluntades igualmente poderosas? Libra aparece como la respuesta a ese desafío. La balanza enseña que el poder individual debe aprender a coexistir con el poder de los demás. Aquellos que aún se encuentran en la etapa de afirmación absoluta del yo pueden percibir este mensaje como una amenaza a su autonomía. En el plano interior, la energía libriana también está vinculada con la búsqueda de serenidad mental. El equilibrio no solo se expresa en las relaciones externas, sino también en la armonía de pensamientos y emociones dentro del propio ser. Cuando la mente humana se inclina demasiado hacia el juicio severo o hacia la indulgencia excesiva, el espíritu pierde claridad. Libra simboliza la restauración de esa claridad mediante la contemplación equilibrada de las circunstancias. Para algunos, esta serenidad puede parecer distante o desapegada, pero en realidad es una forma de lucidez que permite ver más allá de las reacciones inmediatas. En el drama cósmico, quienes rechazan la energía de la balanza suelen representar la intensidad necesaria para poner a prueba esa serenidad. Sin presión, el equilibrio no demostraría su verdadera resistencia. Cada desafío obliga a la balanza a afirmarse con mayor firmeza, recordando que el equilibrio auténtico no depende de la ausencia de conflicto sino de la capacidad de sostener la proporción en medio de él. Así continúa la epopeya silenciosa de las constelaciones. Entre fuerzas que empujan hacia los extremos y la presencia constante de la balanza que busca el centro, el universo mantiene su danza interminable. Algunas energías celebran la armonía, otras la desafían, otras intentan ignorarla. Pero la ley profunda del cosmos permanece intacta, todo exceso tarde o temprano convoca a su contraparte. Y en ese momento, cuando el destino parece inclinarse demasiado hacia un lado, la energía de Libra vuelve a levantar la balanza con paciencia antigua, recordando que la grandeza del universo no se encuentra en el dominio de un extremo, sino en la majestuosidad del equilibrio que permite que todas las fuerzas continúen existiendo dentro del mismo cielo. En las profundidades simbólicas del firmamento también se encuentra una dimensión relacionada con la percepción del orden invisible que sostiene el movimiento de todas las cosas. Libra no solo observa los conflictos visibles entre voluntades, sino también las corrientes sutiles que los generan. Allí donde otros signos reaccionan ante los hechos consumados, la energía de la balanza percibe las tensiones antes de que se manifiesten plenamente. Este don de anticipación no siempre es comprendido por quienes viven desde la reacción inmediata. Cuando alguien percibe que Libra detecta desequilibrios que otros aún no reconocen, puede surgir una sensación de incomodidad que se transforma en rechazo. Existe igualmente una conexión profunda entre Libra y la noción de armonía estratégica.
En el relato épico del zodiaco, no toda victoria se obtiene mediante la fuerza directa. Algunas de las transformaciones más decisivas ocurren cuando las fuerzas opuestas descubren que su confrontación permanente amenaza con destruir aquello que ambas desean preservar. En ese instante aparece la influencia libriana, no como un juez severo sino como una inteligencia capaz de redirigir el curso de los acontecimientos hacia una forma de cooperación inesperada. Para los espíritus que prefieren resolver las tensiones mediante el dominio absoluto, esta habilidad para transformar el conflicto puede parecer desconcertante. También habita en Libra una relación singular con la dignidad del espíritu humano. La balanza simboliza el reconocimiento de que cada voluntad posee un peso propio dentro del universo. Esta visión introduce una idea poderosa: ninguna voz debe ser anulada sin antes haber sido escuchada. Para energías zodiacales que prosperan en jerarquías rígidas o en dinámicas de imposición, este principio puede parecer una amenaza a la autoridad establecida. El rechazo hacia Libra nace entonces de la resistencia frente a un sistema donde el respeto mutuo se convierte en una ley fundamental. En el plano interior, la energía libriana despierta la conciencia de que cada acción genera resonancias en múltiples direcciones. La balanza no solo pesa el acto inmediato, sino también sus consecuencias en el tejido de relaciones que conecta a los seres. Esta percepción amplia exige una forma de responsabilidad que algunos espíritus aún no desean asumir. Cuando la presencia de Libra recuerda que todo movimiento altera el equilibrio colectivo, aquellos que prefieren actuar sin considerar el impacto de sus decisiones pueden reaccionar con desconfianza o crítica. La narrativa astrológica también revela que Libra custodia el arte de la concordia entre mundos diferentes. En la rueda zodiacal, el signo de la balanza se sitúa en el umbral donde la energía individual debe aprender a interactuar con el universo social. Este tránsito representa una iniciación. El espíritu que ha afirmado su identidad debe ahora descubrir cómo integrarse sin perder su esencia. Quienes rechazan esta lección pueden interpretar la armonía como una forma de restricción, sin comprender que en realidad abre la puerta a una expansión más amplia y duradera. Otro aspecto raramente explorado es la relación de Libra con la elegancia del pensamiento. Mientras algunas energías se expresan mediante afirmaciones contundentes o emociones intensas, la mente libriana tiende a construir argumentos que integran múltiples perspectivas. Esta capacidad de síntesis puede resultar desconcertante para quienes se sienten más cómodos en visiones simples o absolutas. La balanza no destruye las diferencias, las organiza dentro de una estructura donde cada elemento encuentra su lugar. En el drama cósmico, quienes se oponen a Libra representan fuerzas que empujan hacia la polarización. Estas energías son necesarias para mantener el movimiento del universo, pero cuando se intensifican demasiado amenazan con fracturar el tejido que mantiene unido al mundo. En esos momentos, la presencia de la balanza adquiere una dimensión casi mítica. No se trata de suprimir las pasiones ni de eliminar los impulsos, sino de devolverles una medida que permita su coexistencia. Así, la epopeya zodiacal revela que el equilibrio no es un estado pasivo sino una conquista permanente. Cada generación, cada cultura y cada individuo atraviesan momentos en los que el destino parece inclinarse hacia el exceso. En esas etapas surgen voces que desprecian la armonía, que consideran la moderación una debilidad o la diplomacia una renuncia al poder. Pero la balanza del cosmos continúa levantándose una y otra vez. Frente a los embates del desequilibrio, su presencia recuerda una verdad antigua como las estrellas: el universo no se sostiene por la victoria de una sola fuerza, sino por la interacción consciente de todas ellas. En esa interacción se encuentra la grandeza del orden cósmico. Y mientras las constelaciones continúan su viaje eterno a través del océano de la noche, la energía de Libra permanece vigilante, sosteniendo el punto invisible donde las fuerzas opuestas dejan de ser enemigas y comienzan a formar parte de una armonía más vasta. En el vasto mapa simbólico del zodiaco existe también una dimensión ligada al arte del equilibrio entre el destino personal y el destino colectivo. Libra no se limita a observar la interacción entre individuos, percibe cómo cada decisión personal altera el curso de una red mucho más amplia de relaciones y acontecimientos. Esta sensibilidad hacia las consecuencias invisibles convierte a la balanza en una fuerza que busca armonizar no solo voluntades aisladas, sino también corrientes de destino que se entrelazan en el tiempo. Para quienes prefieren ver la realidad como una sucesión de acciones individuales sin repercusiones mayores, esta visión interconectada puede resultar incómoda. Otra fuente de tensión alrededor de la energía libriana nace de su relación con la legitimidad moral. Mientras algunas fuerzas del zodiaco se afirman a través del poder, la intensidad emocional o la audacia,
Libra se pregunta constantemente si ese poder es justo, si esa emoción está en proporción con los hechos, si esa audacia respeta el equilibrio de los demás. Este cuestionamiento silencioso actúa como una balanza ética que muchos perciben sin necesidad de palabras. Aquellos que sienten que sus acciones podrían ser puestas en duda por ese juicio interior proyectan a veces su incomodidad en forma de rechazo hacia la energía que los simboliza. Existe también un aspecto profundo vinculado con la relación de Libra con la armonía estética como reflejo del orden universal. En el lenguaje simbólico del cosmos, la belleza no es únicamente una cuestión de apariencia, es la manifestación visible de una proporción correcta entre elementos. La mente libriana tiende a reconocer esa proporción en las relaciones humanas, en la organización de los espacios, en la forma en que las ideas se presentan y se equilibran. Algunos espíritus más abruptos o impulsivos pueden considerar esta búsqueda de belleza como un lujo innecesario frente a los desafíos de la vida. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica, la belleza es una señal de que las fuerzas han encontrado una medida justa. En la narrativa épica del cielo también se insinúa que Libra guarda un conocimiento relacionado con el equilibrio entre razón y emoción. Muchos conflictos surgen cuando una de estas fuerzas domina completamente a la otra. La razón sin empatía puede volverse fría y rígida, la emoción sin reflexión puede convertirse en caos. La balanza simboliza la capacidad de mantener ambas energías en diálogo constante. Para quienes se identifican profundamente con uno de estos polos, la propuesta de equilibrio puede parecer una amenaza a su identidad más profunda. La energía de Libra también revela una dimensión ligada al arte de la cooperación consciente. En el recorrido zodiacal, llega un momento en el que ninguna voluntad puede avanzar sola sin encontrarse con otras voluntades igualmente determinadas. Este encuentro puede convertirse en guerra o en alianza. Libra representa el instante en que surge la posibilidad de transformar la confrontación en colaboración. Para ciertos temperamentos, esta transición exige renunciar a la ilusión de superioridad absoluta, y esa renuncia puede despertar resistencia. En el plano espiritual, la balanza también simboliza el aprendizaje de la ecuanimidad. La ecuanimidad no implica indiferencia, sino la capacidad de mantener claridad incluso en medio de emociones intensas o situaciones contradictorias. Este estado interior permite observar los acontecimientos sin quedar atrapado por reacciones extremas. Para energías zodiacales que viven con intensidad cada impulso o cada desafío, la serenidad libriana puede parecer distante o incluso incomprensible. Dentro del drama cósmico, quienes se oponen a Libra desempeñan el papel de fuerzas que empujan hacia los extremos. Son energías que recuerdan al universo la potencia de la pasión, del impulso y de la transformación. Sin embargo, cuando estas corrientes se intensifican demasiado, corren el riesgo de romper el tejido que permite la convivencia de todas las fuerzas. En ese punto vuelve a aparecer la balanza, no para suprimir la intensidad, sino para devolverle su lugar dentro de un orden mayor. Así, la epopeya del zodiaco muestra que el equilibrio es una conquista constante, no una condición permanente. Cada época, cada cultura y cada ser humano atraviesan momentos en los que el mundo parece inclinarse demasiado hacia un extremo. Surgen entonces voces que desprecian la armonía, que consideran la moderación una limitación o la diplomacia una señal de debilidad. Pero en la profundidad silenciosa del cosmos permanece una ley que ninguna tormenta logra destruir. Cuando las fuerzas se desbordan, cuando la confrontación amenaza con dominarlo todo, la energía del equilibrio vuelve a levantarse como una constelación interior. La balanza recuerda que el verdadero poder del universo no reside en la supremacía de un extremo, sino en la sabiduría que permite que todos los extremos encuentren su lugar dentro de una armonía más grande. Y mientras las estrellas continúan su viaje eterno a través del firmamento, la presencia de Libra permanece como un símbolo de esa sabiduría, la capacidad de sostener el centro cuando todo alrededor intenta inclinar el destino hacia el desequilibrio. En esa quietud poderosa se encuentra una forma de grandeza que no necesita imponerse, porque nace directamente de la ley profunda que mantiene unido al universo. En la dimensión más profunda del relato zodiacal también se encuentra el misterio del equilibrio como forma de poder invisible. Muchas fuerzas del cosmos se expresan a través de gestos evidentes: el fuego que avanza, la tormenta que irrumpe, la transformación que derriba lo antiguo para levantar lo nuevo. La energía de la balanza, en cambio, opera en el territorio silencioso donde las fuerzas se comparan, se miden y se colocan en proporciones que sostienen la continuidad del orden universal. Este poder discreto suele pasar desapercibido para quienes buscan manifestaciones espectaculares de fuerza. Por esa razón, algunos espíritus no reconocen la magnitud de su influencia,
al no comprenderla, reaccionan con desconfianza o desprecio. Existe también una relación profunda entre Libra y la conciencia de reciprocidad. En el lenguaje del cosmos, toda acción genera una respuesta que tarde o temprano regresa a su origen. La balanza simboliza esa ley de retorno que mantiene el flujo de causas y efectos dentro de una proporción justa. Para quienes desean actuar sin enfrentar consecuencias o aspiran a mantener ventajas permanentes sobre otros, esta idea representa un límite incómodo. Así surge otra raíz del rechazo, la presencia de una energía que recuerda constantemente que el universo no olvida el peso de cada acto. Dentro de la narrativa épica del zodiaco aparece igualmente la figura de Libra como guardián de los pactos invisibles. Las civilizaciones humanas, desde las más antiguas hasta las más complejas, se sostienen sobre acuerdos tácitos que permiten la convivencia. Respeto, cooperación, reconocimiento mutuo. Cuando estos pactos se rompen, el caos comienza a extenderse como una grieta que debilita la estructura colectiva. La energía libriana intenta restaurar esos acuerdos antes de que la fractura se vuelva irreversible. Sin embargo, quienes prosperan en escenarios de confrontación permanente pueden ver esta restauración como una interferencia en su impulso de dominio. También se revela una dimensión relacionada con la sensibilidad hacia el equilibrio entre lo interno y lo externo. Libra no solo observa la armonía en las relaciones o en las estructuras sociales, sino también en la relación entre la vida interior y las acciones visibles. Cuando las palabras no coinciden con las intenciones, cuando las decisiones contradicen los valores proclamados, la balanza percibe el desajuste. Este tipo de percepción puede resultar incómoda para quienes prefieren sostener apariencias sin examinar las incoherencias que las acompañan. En el plano simbólico más elevado, la energía de Libra está vinculada con la idea de equilibrio entre libertad y responsabilidad. El deseo de actuar libremente es una fuerza poderosa en el corazón humano, pero cuando esa libertad se ejerce sin considerar a los demás, puede generar caos y destrucción. La balanza recuerda que la verdadera libertad no consiste en ignorar el impacto de las propias acciones, sino en actuar con conciencia de cómo cada movimiento altera el tejido colectivo. Para algunos espíritus esta enseñanza representa una limitación, para otros se convierte en una forma más madura de poder. La epopeya zodiacal también sugiere que Libra posee una relación especial con el momento en que los conflictos alcanzan su punto de máxima tensión. En ese instante crítico, cuando las fuerzas enfrentadas están a punto de cruzar una frontera irreversible, aparece la posibilidad de restaurar el equilibrio mediante una comprensión más amplia de la situación. No todos aceptan esta intervención. Algunos prefieren continuar el camino del enfrentamiento hasta el final. Pero incluso en esos casos, la presencia de la balanza deja sembrada la idea de que el conflicto podría haber encontrado otra resolución. Otro aspecto profundo se encuentra en la relación de Libra con la elegancia del espíritu. La elegancia no se limita a la apariencia externa, es una forma de actuar donde la firmeza se combina con la consideración hacia los demás. La energía libriana busca ese tipo de armonía en el comportamiento humano. Para quienes valoran únicamente la contundencia o la intensidad emocional, esta elegancia puede parecer innecesaria. Sin embargo, en la lógica del cosmos, la elegancia es una señal de dominio interior, la capacidad de mantener la dignidad incluso en medio de la presión. En el drama eterno de las constelaciones, las fuerzas que se oponen a Libra representan los impulsos que empujan al universo hacia los extremos. Gracias a ellas el movimiento continúa, la pasión se mantiene viva y el cambio se vuelve inevitable. Pero cuando esos impulsos se desbordan, surge la necesidad de una energía que recuerde el centro. Así la balanza permanece suspendida entre las corrientes del destino. Mientras algunos signos avanzan como llamas que buscan expandirse y otros se transforman como tormentas que sacuden el firmamento, Libra sostiene el punto donde las fuerzas pueden encontrarse sin destruirse. Esa presencia silenciosa guarda una verdad que atraviesa la historia del cosmos. El universo no se mantiene unido por la victoria de un solo impulso ni por la supremacía de una única voluntad. Se sostiene porque existe una ley de equilibrio que vuelve a manifestarse cada vez que el exceso amenaza con romper la armonía del todo. Y en ese instante, cuando el destino parece inclinarse demasiado hacia un lado, la balanza vuelve a levantarse con una calma antigua, recordando que el verdadero poder del orden cósmico reside en la sabiduría de mantener el centro incluso cuando todo alrededor intenta arrastrarlo hacia los extremos.